Hola, buenos días. Hoy vamos a tener nuestra caso de sesión. Permítanme nada más silenciar aquí. ¿Listo? Ok. Perfecto, muy bien. Sí, perdón, buenos días. Les platicaba que hoy tenemos nuestro caso de neuropatología institucional. El día de hoy hay cambio de rotación de los residentes de neurocirugía que están con nosotros y el día de hoy va a participar la doctora Nelmi Lourdes Pérez Elizondo y el doctor Cristian Flores Ruiz, ambos residentes de cuarto año de neurocirugía de nuestro hospital y un servidor, Marco Antonio Rodríguez Florido, que soy neuropatólogo adscrito al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Esta es la agenda que tenemos prevista. Les vamos a presentar los datos clínicos y radiológicos, los hallazgos en neuropatología. Vamos a hacer una revisión del tema y les vamos a hacer comentarios sobre un artículo de revisión. Y al final, pues vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios y discusión, lo que ustedes gusten, lo que gusten participar. Y bueno, vamos a empezar con los datos clínicos y radiológicos. Los va a presentar el doctor Cristian Flores Ruiz. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar con la parte de datos clínicos. Se trata de una mujer de 53 años de edad, sin antecedentes realmente de importancia para el padecimiento actual, el cual refiere iniciarlo desde hace un año con episodios de cefalea que se caracterizan por una intensidad 7 y 10 intermitente y 3 meses previo a su ingreso presenta una exacerbación con un puntaje de 10 de 10. Se caracteriza por ser nocturna, con náusea y vómito, la cual empeora con cambios de posición y maniobras de Valsalva. Niega haber presentado o presentar crisis convulsivas o alguna alteración del estado de alerta. Dentro de la exploración física de la paciente encontramos que es una mujer con edad aparente a la cronológica, se encuentra despierta, orientada, íntegra. Dentro de la exploración neurológica se encuentra sin alteraciones. Y pasamos al estudio de gabinete, que en este caso es una resonancia magnética. Del lado izquierdo y del lado derecho vemos un corte axial y un corte coronal en una secuencia simple. Vamos a correr la secuencia axial. Muy bien. De manera resumida, lo que podemos ver en esta secuencia es una lesión que predomina en lóbulo temporal izquierdo, la cual se ve hipointensa en relación a la sustancia gris, como pareciera algún componente quístico, pero a la vez parece tener un componente sólido a nivel del mismo lóbulo temporal izquierdo y que se expande hacia o se dirige hacia la región frontal izquierda también, ese componente hipointenso, en probable relación al líquido. Y algo también característico que podemos ver en esta resonancia magnética es que hay desplazamiento de estructuras de línea media y en el caso de nivel de tallo cerebral podemos encontrar que hay compresión del pedúnculo mesocefálico ipsilateral a la lesión, lo cual realmente con respecto a la clínica del paciente, pues tal vez pudo haber presentado algún tipo de síndrome piramidal, pudo haber presentado paresia del hemicuerpo derecho. Sin embargo, en la historia clínica, en la revisión, no se menciona esos detalles en la exploración física, se reporta como normal. Algo que también podemos ver es que pues, tiene desplazamiento de línea media, compresión de las astas ventriculares ipsilaterales, así como una hernia a nivel del cíngulo izquierdo también. Vemos esta secuencia del corte coronal. Sale play. En esta secuencia del corte coronal, pues cabe destacar esas imágenes que se ven hipointensas, perdón, en lóbulo temporal izquierdo y unas zonas que tienen un comportamiento heterogéneo en relación a la sustancia gris y también ese componente que parece ser extraxial hipointenso.
que se dirige más hacia región frontal izquierda. Pasamos a la siguiente secuencia, que es igual un corte axial y un corte coronal, con contraste. Aquí se vuelve a mencionar esa hipointensidad y luego vemos esta zona de realza el contraste, el cual es heterogéneo, que nos habla en particularidad de una probable zona sólida respecto a la lesión y vemos que comparte estas dos características, una característica de hiperintensidad, una característica de hipointensidad, que nos habla probablemente de un componente sólido quístico de la lesión. Vemos también este plano, pues secuencia coronal, en el cual se ve el mismo comportamiento. Y en un T2 y un flare, pues podemos ver esta característica predominante del componente quístico. Vean esa ausencia de señal. Y esta es la secuencia flare. Lo mismo, componente quístico, cambios en relación a hiperintensidad, que probablemente pudiera ser edema periglacional o pudiera ser un componente sólido de la lesión también. Y las imágenes más características de esta secuencia, tenemos el T1 simple, el T1 contrastado y el T2, en el cual vemos esta lesión, la cual es hipointensa en lóbulo temporal izquierdo, a la cual se le asocia un componente sólido que es característico en el T1 contrastado y que podemos ver en el T2, esa imagen de ausencia de señal que nos hace pensar en una lesión sólido quística del lóbulo temporal izquierdo con un componente principalmente extraaxial quístico que se dirige hacia el lóbulo frontal izquierdo. Dentro de las conclusiones de radiología, pues ellos reportaron una lesión intraxial frontotemporal izquierda, ovoidea, con márgenes parcialmente definidos, heterogénea, que se ve hipointensa en T1 y T2 flare, con algunas áreas de comportamiento líquido en su interior, con un realce ávido y heterogéneo en la porción sólida tras la aplicación de medio de contraste, asociado a edema vasogénico, con unas medidas de 44 por 43 por 39 milímetros en sus ejes cefalocaudal, antero-posterior y transverso respectivamente, que condiciona desviación de la línea media de hasta 13.5 milímetros hacia la derecha y desplazamiento del giro del cíngulo por debajo de la hoz, una hernia sufalcina, y herniación del uncus en sentido ventral, efecto de masa. También ellos reportan que se identifica una colección subdural izquierda que mide 45 por 34 por 74 milímetros con un volumen aproximado de 116 cc. Esta colección subdural a nosotros nos hace pensar que realmente es parte de la lesión que se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo. Nos hace pensar que es una lesión, que puede ser una lesión única o dos lesiones, pero que derivan de la misma patología. En julio de 2025 se decide realizar procedimiento quirúrgico por nuestro servicio. Se realiza una incisión tipo Falconer izquierda, disección miocutánea, craniotomía frontotemporal, un acceso transcortical a través de T2 y resección de la lesión intraaxial. Dentro de los hallazgos podemos encontrar un tumor moderadamente vascularizado, de coloración grisácea periférica y de porción amarillo pálido central, de consistencia moderadamente aspirable con pequeñas porciones sólidas de predominio en su periferia. Se observa gliosis en lecho quirúrgico. La siguiente imagen es una TAC postquirúrgica. Vamos a pasarla aquí, en la cual podemos observar, obviamente, corpúsculos aéreos asociados al lecho quirúrgico, cambios postquirúrgicos epicraneales y a nivel del cráneo. Vemos que hay una disminución de esas lesiones que en la resonancia magnética se veían hipointensas en relación a un componente quístico. Predomina todavía un componente, en este caso en la resonancia hipodenso, a nivel extraaxial, que va desde el lóbulo frontal al lóbulo temporal izquierdo. Hay una disminución también de la hernia subpalcina, así como de la compresión del pedúnculo mesencefálico, que se ve a este nivel.
No se ve que tenga alguna hemorragia en el lecho quirúrgico, eso es algo bueno. Y a nivel coronal, pues vemos los mismos hallazgos. Predomina todavía el componente hipodenso aquí en la TAC. Sin embargo, el componente quístico o hipodenso que se podría ver aquí en esta tomografía, en el lóbulo temporal izquierdo, pues realmente ha disminuido muy considerablemente. Como conclusiones, por el servicio de radiología, pues ellos observan tejidos blandos con cambios posquirúrgicos con un aumento de volumen y densidad de hemáticas y corpúsculos aéreos en región temporal izquierda. Resto de los tejidos blandos epicraneales los observan simétricos en densidad y en volumen. Se observa una colección subdural frontotemporal izquierda de morfología biconvexa y podencia heterogénea que predomina con una densidad líquido con zonas de consideración edema y corpúsculos aéreos, condicionando efecto de masa y desviación contralateral de la línea media de 9,8 milímetros, lo cual pues disminuyó en relación al estudio prequirúrgico, así como el giro del cíngulo y que condiciona la compresión del ventrículo lateral izquierdo, además de desplazamiento medial del giro parahipocampal izquierdo a través del borde libre del tentorio. El resto del sistema ventricular supra e infratentorial se considera de adecuada talla y morfología. Esta es la resonancia magnética posquirúrgica, es un T1 simple y un FLAIR. Vamos a dar continuidad. Igual podemos observar esos cambios posquirúrgicos. Vemos a nivel de los pedúnculos mesencefálicos que hay una menor compresión. Vemos que no se observa más una lesión hipointensa, la lesión quística que veíamos en el lóbulo temporal izquierdo. Predomina todavía el componente extraxial que podemos ver en esta imagen. Y pues también podemos ver que hay una disminución de la desviación de la línea media y de la hernia subfalcino, la hernia del cíngulo ipsilateral. Esta es la secuencia Flair, perdón, este es un T2, en la cual podemos ver igual cómo predomina el componente quístico de la lesión, con escaso edema asociado perilesional, asociado al lecho quirúrgico, sin algún otro tipo de complicaciones o de hallazgos. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Les voy a compartir ahora los hallazgos en neuropatología de esta lesión. Y bueno, esta lesión la evaluamos en transoperatorio y realizamos extendido citológico. Ramírez, Gustavo, perdón, Pérez, Gustavo, aprovechando que están aquí, por favor, ayúdenme con estos casos. Miren, aquí están los extendidos, pues como ustedes saben, hacemos el extendido en general, pero fíjense que lo que nos llamó la atención en este extendido fue el fondo. Noten el fondo, antes de que veamos la celularidad, chequen, pongan atención por favor en el fondo. Y Pérez, si eres Pérez, sí, ¿verdad? Sí. Pérez, Pérez, ¿qué te parece el fondo? Exacto, es un fondo sucio con como si tuviera detritus celulares, exactamente. Fíjate que ese fondo nos pareció en su momento, pues, un fondo necrótico, justamente con detritus, justamente, así es. Y bueno, ahora vamos a ver la celularidad. Gustavo, mira, estas fotos son para ver el fondo que ya les compartí. Pero mira, checa estas células desde acá, ya podías identificar algunas células como estas, Gustavo. Pero fíjate que son células discoesivas. Como puedes observar, los núcleos presentan pleomorfismo y pues ya sabes el ejercicio, vamos pensando en posibilidades diagnósticas, ¿no, Gustavo? Aquí con este fondo sucio, Gustavo, y estas células irregulares, ovoideas, ¿qué posibilidad diagnóstica pasará por tu mente o propondrías? Sí, esa sería basado en que, Gustavo, citas un jantoastrocitoma pleomorfo. Ujú.
Ah, claro, no, ahorita me refiero ahorita, Gustavo, exclusivamente, claro, estás haciendo lo que se debe de hacer, correlacionar con la imagen, ¿verdad? Pero me refiero con la imagen citológica nada más, solamente qué diagnósticos nos podríamos proponer. O qué pensarías con este fondo necrótico y estas células. Glioma de alto grado, sí, tomando en cuenta la citología exclusivamente. Ahorita hacemos la integración con la resonancia, Gustavo, pero sí tomando en cuenta estas características, fondo sucio, aspecto necrótico, células con pleomorfismo, es una mujer en la sexta década de la vida, pues pensaríamos en glioblastoma citológicamente, insisto, ¿no? De acuerdo, Gustavo. Y mira, aquí ya se ve, bueno, estas fotos son para que puedas apreciar la morfología celular. Y pues nota cómo se agrupan y llama la atención pues también estas células pues gigantes, ¿no, Gustavo? Gigantes, en este caso multinucleadas, esta célula con citoplasma moderado, inclusive el citoplasma se introduce al núcleo y aquí tiene un aspecto de pseudoinclusión. Esta célula que estoy señalando, Gustavo, en mi opinión me parece inclusive como una célula de aspecto epitelial. Aquí está nuevamente este grupo parece un aspecto sincicial en este grupo y con pleomorfismo nuclear como podemos observar. Nuevamente, Gustavo, haciendo el ejercicio citológico nada más, ¿alguna otra posibilidad además del glioblastoma? Ándale, las metástasis, no hay que olvidar que las metástasis son la principal neoplasia del sistema nervioso en adultos y bueno, es una paciente que podría estar en una edad de presentación de metástasis. Insisto, Gustavo, lo que estamos haciendo es ejercicio citológico, ¿no? Citológico. Y bueno, además, mira, checa aquí, Pérez, aquí están las células que ya comentamos, ya citamos el pleomorfismo, pero fíjate que estas fotos las noté para que pongamos atención, las tomé para que pongamos atención en el citoplasma, Pérez. Mira, checa, en esta célula que estoy señalando en particular, nota el núcleo, el citoplasma y nota esta característica, misma característica que se ve en esta célula, mira, ¿ya la ubicas? En el citoplasma, Pérez. ¿Qué característica identificas? Pues le da el aspecto de pulmón. Exacto, tiene multivacuolas, exactamente, Pérez. En este caso, en esta célula mediana, pequeña, tiene múltiples vacuolas que nos haría pensar a lo mejor en un macrófago o a lo mejor que la célula neoplásica verdaderamente tenga este cambio. Y esta célula no hay duda, Pérez, esta célula es neoplásica, ¿verdad? Aquí no tenemos duda. Y nota cómo tiene estas vacuolas en la periferia. Y si agudizamos la observación, mira, chica aquí también toma esa palidez el citoplasma con esas vacuolas. Y esto es algo pues muy importante ya para el diagnóstico integrado que proponía Gustavo hace un momento. Fíjense que sucedió algo muy curioso en esta evaluación. En esta evaluación yo estaba en una reunión vía Zoom con la doctora Silvia Judith Hernández, quien es neuropatóloga adscrita a nuestro Hospital Espejo, la UMAE 25 en Monterrey, Nuevo León. Y la doctora Silvia Judith coincidió nuestra reunión con el transoperatorio que estábamos haciendo aquí en esta sala y pues en lugar de cortar la presentación le dije, oye, Silvia, ¿qué te parece si me ayudas a hacer el transoperatorio? Entonces hicimos un transoperatorio por vía a distancia, lo hicimos por medio de telepatología con las herramientas que tenemos. Y pues los dos estuvimos de acuerdo en diagnosticar estas características como jantoastrocitoma pleomórfico, como proponía Gustavo, ya correlacionando con esta característica sólido quística y particularmente multiquística de esta neoplasia. Entonces, esto lo hicimos por vía de telepatología y en mi conocimiento es el primer transoperatorio por telepatología que se hace en México, en mi conocimiento. Muy bien, continuando, pues recibimos el tejido, aquí está el tejido, recibimos 5 tejidos, el fragmento mayor mide 3 centímetros de eje mayor y el menor de 0,5 centímetros de eje mayor. Los fragmentos son irregulares con superficie externa anfractuosa, color café amarillo, que ese es un detalle anatomopatológico importante que hay que resaltar. Esta es la superficie de corte de estos fragmentos. Podemos ver aquí un ribete de parénquima cerebral residual, particularmente sustancia gris cortical, y esto es el parénquima neoplásico. La superficie es
es sólida. Esto es el componente sólido que hemos visto. Aquí vemos en color gris, café y áreas en color amarillo. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, estas áreas en color amarillo, Gustavo, ahora sí vamos a empezar a correlacionar. Estas áreas en color amarillo, macroscópicamente, ¿con qué las correlacionaríamos? Puede ser jantocitos, un componente jantomatoso de la neoplasia o inclusive necrosis también, ¿no, Gustavo? La necrosis también puede verse amarilla macroscópicamente. Y estos, Pérez, son los cortes histológicos. Aquí, como ves, son la panorámica y muestra particularmente la morfología celular. ¿Qué patrón tisular te parece que tienen en estos campos la neoplasia? Fascículos, exactamente, así es. Y si decimos fascículos, Pérez, decimos varias células agrupadas, ¿verdad? Y si son fascículos, las células, mira aquí en este momento, ¿qué te parece la morfología celular? Fusocelulares, ausadas, exacto. De hecho, fíjate, Pérez, que en esta panorámica en la parte superior, nota los fascículos que ya comentaste y cómo quedan entre los fascículos algunos grupos de células neoplásicas. Y sabes qué pasó por mi mente también, el patrón cómo se organiza el gliosarcoma también. Recordando, el gliosarcoma puede tener también fascículos con nidos de células gliales neoplásicas residuales. Y bueno, aquí el patrón es fusocelular, sin duda, Pérez, como lo comentas. Gustavo, vamos a ver la siguiente diapositiva. Mira, aquí en la siguiente diapositiva se ve nuevamente este patrón fusocelular que ya hemos comentado, pero fíjate que entremezclado entre estas células se identifican estas estructuras que estoy señalando. Aquí se ve otra estructura, aquí se ve otra, Gustavo. ¿Estas estructuras qué son, Gustavo? Parecen glóbulos hialinos, Gustavo. La pantalla que tenemos aquí en el aula no te lo permite apreciar bien. Pérez, tú es que estás en la computadora, ¿identificas estas estructuras? Tienes razón, Gustavo, se ve como hialino, ¿verdad? Se ve, de hecho, eosinófilo. Pero mira, este campo en particular tiene un aspecto muy especial. ¿Lo ubicas, Pérez? Parece un citoplasma, estoy muy de acuerdo, pero fíjate que son estructuras granulares eosinófilas. Entonces, estos son cuerpos eosinófilos granulares, Gustavo, que mira, Gustavo Pérez, que desde aquí ya los podemos identificar. Y bueno, este es otro campo, Gustavo. ¿Qué te parece? ¿Qué nos podrías decir con respecto a los núcleos de las células neoplásicas, Gustavo? ¿Qué te parece que son? ¿Qué aspecto tienen? Anaplásicos pleomórficos, ¿verdad? Muy de acuerdo. Pérez, mira, checa este citoplasma de esta célula con el núcleo pleomórfico. ¿El citoplasma qué te parece? ¿Qué característica tintorial tiene o qué característica nos puedes decir que tiene? Es un citoplasma pálido, exactamente, así es. ¿Y recuerdas las vacuolas que veíamos hace un momento? Mira, chécalas aquí. También está vacuolado, es el citoplasma pálido de esta célula neoplásica, sin duda, Pérez. Em, Aquí identificamos otra característica en este campo en particular. Miren, acá que esta estructura que estoy señalando, Pérez, ¿qué te parece? Es una pseudoinclusión, ¿de acuerdo? Entonces hay pseudoinclusión, pleomorfismo, cuerpos eosinófilos granulares. Y este que está en el recuadro al centro, Gustavo, ¿qué te parece? Manguillos perivasculares, exacto. Identificamos aquí un vaso y el infiltrado linfocitario. Y acá en el campo inferior, Pérez, ¿qué patrón te parece este? Quísticas, de acuerdísimo. Entonces, tiene áreas quísticas, no olvidemos que en la resonancia el tumor es quístico. Y bueno, les quiero mostrar ahora otras características muy particulares de esta lesión, que aquí lo que les acabo de mostrar es como lo súper característico, ¿no? Pero recuerden, no todos los tumores, aunque tengan el mismo diagnóstico, son exactamente iguales, siempre hay variaciones. Y miren, chequen aquí lo que observamos. ¿Qué te parece aquí, Pérez? ¿Esto qué te parece? Es una zona de rarefacción. Aquí es un centro necrótico con algunos macrófagos espumosos. En breve vemos un aumento. Y aquí lo señalado en flechas, Gustavo, mitosis, que contamos, Gustavo, seguramente te preguntarás cuántas contamos hasta 6 mitosis en 10 campos continuos. Pero tengo que decirte, Gustavo,
que las busqué afanosamente, ¿no? O sea, no eran fácilmente identificables, sino incluimos en 4 cápsulas y en una laminilla fue donde identificamos ese conteo mitóxico. Y fíjate, Gustavo, Pérez, algo como súper, súper interesante también es esto. Aquí vemos parénquima cerebral. Esto corresponde a leptomeninges y como podemos observar, la leptomeninges está sustituida por las células neoplásicas, es decir, tiene diseminación leptomeningia y además invade el parénquima cerebral. Y esta invasión se extiende hacia los espacios de Virchow-Robin, que en la periferia del neurópilo, en la zona adyacente del neurópilo a estos espacios de Virchow-Robin, hay abundancia de estas estructuras les vamos a mostrar en los siguientes campos. Aquí vemos nuevamente las pseudoinclusiones, cuerpos eosinófilos granulares, pleomorfismo ya comentado. Nuevamente, cuerpos eosinófilos granulares. Noten la palidez del citoplasma, esto es algo muy, muy importante. Estos son cambios jantomatosos. Me regreso aquí a estas pseudoinclusiones porque quiero decirles que estas pseudoinclusiones son importantes o cuando las veo pienso sin duda en jantoastrocitoma pleomórfico. Y este sitio, como ya vimos, hay infiltración leptomeningia. Y fíjense que aquí las leptomeninges, miren, esto corresponde a parénquima cerebral residual, corteza, y esto es leptomeninges y está, como ven, sustituida. Y fíjense que esto es algo muy particular porque hay infiltración por las células neoplásicas, pero en las leptomeninges, particularmente en la aracnoides, sabemos que hay colágenas, sabemos que hay fibroblastos. Y fíjense que este patrón a mí me pareció como la respuesta desmoplásica que solemos ver en otras neoplasias. Pero en este caso, la desmoplasia proviene de los fibroblastos aracnoideos. Entonces, hay que tomarlo en cuenta también porque a propósito del diagnóstico que propusieron metástasis, pues al ver esto podremos ver infiltración leptomeningia que en las metástasis es un patrón de infiltración en el sistema nervioso. Y miren, este campo muestra muy bien el engrosamiento leptomeningio. Aquí se encuentra localizada la sustancia gris cortical. Este es el engrosamiento leptomeningio y vean cómo hay diseminación leptomeningia. A mayor aumento podemos inclusive ver la pía madre y cómo se separan estos espacios con pequeños filamentos de la glía que corresponden, de acuerdo a la topografía, a astrocitos asociados a la pía madre, que esto de hecho es una barrera adicional de la barrera hematoencefálica, esta es la barrera pía madre glial, y en teoría, de acuerdo a lo que hemos aprendido en histología, los astrocitos en esta localización son protoplasmáticos, estos astrocitos subpiales que hay que tomarlos en cuenta. Aquí vemos otro campo en donde hay invasión franca al parénquima cerebral. Y esto me pareció muy curioso de esta neoplasia. Como pueden observar, hay aquí nidos de células neoplásicas, pero estos nidos corresponden a la infiltración leptomeningia y extensión a los espacios de Virchow-Robin. Y miren, pongan atención, Gustavo Pérez, chequen ahora el neurópilo en la periferia, por favor. Miren, aquí está, miren, aquí hay un capilar, pues colapsado prácticamente. Las células neoplásicas que ocupan todo el espacio de Virchow-Robin y en la periferia, miren, pongan atención. Y chequen aquí. Vean, Christian Nelmi, esta estructura es de examen de consejo. Gustavo, mira, esta estructura que estoy señalando aquí, que de hecho, como ves, hay varios acá, esta estructura que parece, que está alargada, que a mí parece como un chetos o un churrumais, ¿qué es, Pérez? Una fibra de Rosenthal, exactamente. Sí, esa es una fibra de Rosenthal. Pero fíjate, un patrón que yo no había visto. Mira, hay fibras de Rosenthal que pues es entendible, ¿verdad? Si es fibra de Rosenthal, pensamos que es gliosis. Miren, chequen aquí este vaso. Miren este vaso y noten cómo hay fibras de Rosenthal en la periferia. Y tengo la impresión que esto fue aumentando conforme fue invadiendo las células neoplásicas, los espacios de Virchow-Robin. Noten, este es un espacio de Virchow-Robin completamente infiltrado y después con abundantes fibras de Rosenthal. Y en otros campos, este espacio ya estaba totalmente sustituido por fibras de Rosenthal, de tal forma que la gliosis en realidad es una respuesta ante una lesión y en este caso ante células neoplásicas. Pensando patogénicamente, esta es una respuesta ante la neoplasia. Es un fenómeno que yo no había visto, me pareció extraordinario. En otros campos, nuevamente, insisto, con la infiltración, aquí lo podemos ver, vemos las células neoplásicas y la infiltración al parénquima cerebral.
Y aquí están las mitosis que ya habíamos comentado. Como te había dicho Gustavo, aquí hay una, mira, aquí están las flechas, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. Y además mitosis atípicas, ¿verdad? Como pueden observar. Les comenté 6 mitosis en 10 campos continuos. Aquí están los manguillos perivasculares, tanto en corte transversal como en corte longitudinal, que esto es algo muy distintivo de esta neoplasia. Y algo particular, fíjense que algo muy, muy importante es que el jantoastrocitoma, que fue lo que propusiste desde el principio, Gustavo, es que el jantoastrocitoma puede, el gran reto es que, fíjate que a los patólogos, y lo digo con números y de acuerdo al artículo que les vamos a presentar, puede tener sesgos diagnósticos, o sea, eso es de difícil diagnóstico. Este caso que les estoy presentando es sumamente característico, pero aquí este patrón, por ejemplo, miren, este es un patrón microquístico, ¿no? Sin duda es un patrón microquístico a reticular. Aquí hay formaciones de quistes. Recordemos que estos quistes van siendo más confluentes y posteriormente forman los quistes que logramos identificar tanto macroscópicamente como en la resonancia magnética. Y noten, aquí en este espacio microquístico, en este patrón microquístico, vemos las células gigantes pleomórficas. Aquí está esta zona que habíamos comentado hace un momento de los cambios necróticos con sustitución por macrófagos espumosos. Estos sí son macrófagos espumosos. Y pues la tinción siguiente, el retículo. El retículo hay depósito de fibras reticulares entre las células neoplásicas, que esto es distintivo. Y vamos a ver la inmunohistoquímica. Gustavo, esta es la proteína acial fibrilar. ¿Qué te parece? ¿Positivo o negativo? Positivo, pero además fíjate, Gustavo, que fue en parches. Así no fue totalitaria, sino fue en parches. Este es el parche, yo diría que con mayor inmunomarcación. Y esta célula pleomórfica que tiene la inmunomarcación en el citoplasma era en un campo en donde estaba aislada completamente. Entonces, esta inmunomarcación, Gustavo, era así en parches, tómala en cuenta. Pérez, miren, vean estos cuerpos eosinófilos granulares. Algo muy particular es que eran positivas para la proteína ácida glial fibrilar. De hecho, los cuerpos eosinófilos granulares, al igual que las fibras de Rosenthal, están compuestos por alfa beta cristalina y proteína ácida glial fibrilar. Pero algo muy curioso a propósito de la inmunomarcación en parches es que aquí fueron positivos estos cuerpos eosinófilos granulares, pero como pueden observar, las células en este campo son negativas. Entonces recuerden que la inmunomarcación fue en parches. Y el OLIC2, Pérez, ¿qué te parece? Positivo, de acuerdo, LIC2 positivo. Gustavo, el S100, ¿qué te parece? Positivo. Y este caso, y este marcador, Gustavo, positivo, positivísimo, así difuso, intenso. El ATRX, Pérez, ¿qué te parece? Mira, aquí puse un aumento y puse la transición de la zona de infiltración leptomeningia con la corteza para que nos sirva como control interno. ¿Qué te parece el ATRX? Retenido, de acuerdo. Y el CD34, Gustavo, ¿qué te parece? Positivo, y fíjate, también este fue en parches, ¿eh? Así fue en parches, no se queden con la idea que fue totalitario, sino fue en parches. El KI67, el conteo que hicimos fue del 7%. La sinatoficina, Gustavo, ¿qué te parece? Positiva focal, como lo dijiste, así focos, algunas celulitas positivas focalmente. Y bueno, pues ahora sí, Gustavo, integramos el diagnóstico. Recordemos que se trata de una mujer de 53 años con cefalea de 1 año de evolución. Tiene esta lesión quística, una gran lesión neoplásica quística con áreas sólidas, que inclusive da la impresión en un momento de que fuera hasta extraxial, pero si ponemos atención en el contrastado, la zona periférica se refuerza, se refuerza la leptomeninge y eso nos ayuda para que entender que sea o interpretar que sea intraxial. En el extendido citológico, pues vimos las características del pleomorfismo, cambios jantomatosos, el fondo necrótico que habíamos comentado, macroscópicamente tenía áreas jantomatosas amarillas. E histológicamente tenía pseudoinclusiones, cuerpos eosinófilos granulares, cambios pálidos jantomatosos, manguillos perivasculares, cambios microquísticos y tenía características de preocupación, que es la diseminación leptomeningia, que eso lo puede hacer este tumor, pero la actividad mitósica, esto es muy importante, 6 mitosis en 10 campos de 40 por y pequeños focos necróticos. El retículo es positivo y la inmunomarcación, particularmente el PS100 positiva intensa, ayuda mucho al diagnóstico.
La proteína ácida glial fibrilar, el OLIC2, CD34, sinaptofisina y el Ki67 con la inmunomarcación que ya comentamos. Y con esto integramos el diagnóstico de jantoastrocitoma pleomórfico grado 3. La doctora Nelmi Lourdes Pérez Elizondo nos va a hacer una revisión de las características de esta neoplasia. Hola, buenos días. Vamos a proceder con la revisión bibliográfica de este tumor, santoastrocitoma pleomórfico. Sabemos que pues, es un astrocitoma que se caracteriza por tener células grandes pleomórficas, así como células fusiformes y células con lípidos, que a menudo también están acompañados de cuerpos granulares eosinofílicos y depósitos de reticulina. Alguna característica importante que tienen estos tumores es que tienen la alteración de la vía MAP relacionada a la mutación BRAF PB600E y a una de lesión homocigótica de CDKN2A y CDKN2B. Dentro de la clasificación de la OMS está clasificado como dentro de los gliomas circunscritos. eh, ¿Mm? Y sabemos que representa menos del 0,3% de todos los tumores primarios del sistema nervioso central y que se tiene una incidencia anual del menos del 0,7 por 100,000 casos, ¿no? Es igual en hombres y en mujeres y la edad media o la edad típica de presentación se dice que es de los 26 años. También se ha evidenciado que hasta el 31% de los pacientes al momento del diagnóstico ya cuentan con anaplasia. Dentro de la clínica, por la localización más frecuente, que ya vimos es el lóbulo temporal, la clínica más común es la presentación de crisis convulsivas. El 98% es supratentorial y la mayor cantidad de tumores se presentan en el lóbulo temporal con diseminación leptomeningia. Dentro de los estudios de gabinete vamos a encontrar en las tomografías, como ya vimos en este caso, pueden tener zonas de hipodensidad o de hiperdensidad. Esto en relación a la caracterización que es sólida y quística. Al medio de contraste vamos a obtener un realce ávido, especialmente cuando tenga pues, esta porción sólida. Y usualmente va a ser la localización periférica y en el lóbulo temporal. En la resonancia magnética, en la misma línea mencionando que tiene una región sólida y una región quística, en el T1 lo vamos a ver esta región sólida como hipo o isointensa y la región quística como isointensa. En el T1 contrastado vamos a ver pues, usualmente zonas de captación ávida al medio de contraste, así como zonas pues, heterogéneas en relación a la porción quística. Y en el FLAIR o en el T2 vamos a ver estas zonas de mixtas. Aquí tenemos pues dos imágenes en relación a estas características. Aquí tenemos un T1 contrastado en donde vemos pues este realce ávido heterogéneo, hasta cierto punto circunscrito en el lóbulo temporal izquierdo. ¿Mm? Aquí tenemos un corte coronal en donde también vemos pues esta porción quística grande en el lóbulo temporal y su hipointensa, perdón, y esta región hiperintensa sugestiva de la porción sólida del tumor. Dentro de la histopatología, pues características a resaltar, usualmente pues tiene un patrón de crecimiento sólido, no infiltrante. Las principales características que va a tener astrocitos fusiformes, puede tener también presencia de células epitelioides, pleomórficas, multinucleadas y células antomatosas o lipídicas, así como pseudoinclusiones intranucleares. Algo también que caracteriza este tumor es la infiltración linfocítica perivascular, como podemos ver en esta imagen, así como presencia de cuerpos granulares, fibras de reticulina y células en empalizado, como vemos aquí en esta diapositiva. Y pues la anaplasia, como la vamos a ver, como puede tener intensa actividad mitósica, así como necrosis,
y hay ciertos patrones que sugestivos, como las células pequeñas, células fibrilares o epitelioides o radioides que pueden sugerir que ya está en otro grado este tumor. Dentro de la inmunohistoquímica, lo más característico es que pues, se puede presentar el S100 difuso, la proteína ácida fibrilar focal también puede estar positiva, el CD34, así como ciertos marcadores neuronales focales como la sinaptociticina, el neurofilamento o la tubulina beta o la beta tubulina. Y pues la mutación más frecuente es el BRAF, que ya lo mencionamos. Dentro de los criterios diagnósticos de la OMS, tenemos los que son esenciales para este tumor y los que son deseables. Los esenciales, pues usualmente pues el astrocitoma con células tumorales pleomórficas y que debe de incluir o tiene que incluir células grandes multinucleadas, células fusiformes, células xantomatosas y cuerpos granulares eosinófilos. Y los deseables, el depósito de reticulina alrededor de estas células tumorales, la mutación BRAF o alguna otra alteración de la vía de la MAP, y puede tener también la de lesión homocigótica de CDKN2A y 2B, así como un perfil de metilación compatible con este tumor, que es lo que vamos a comentar a posteriori. Y para clasificarlos dentro de grado 2 o grado 3, tenemos grado 2 básicamente por el grado de mitosis, la cantidad de mitosis que tienen. El grado 2 se clasifica como aquellos tumores que tienen menos de 2.5 mitosis por milímetros al cuadrado, que es equivalente a menos de 5 mitosis en 10 campos de alta concentración, y un KI 67 menos del 1%, y un grado 3 cuando tienen más igual o más de 2.5 mitosis, o que es equivalente a igual o más de 5 mitosis por 10 campos, o así como un KI 67 del 15%. Y cabe resaltar que, bueno, los tumores o lo que encontramos nosotros es que los tumores del grado 3 de la OMS usualmente, o bueno, habitualmente dentro de estas características presentan menos pleomorfismo y un patrón infiltrante más difuso que los grado 2. Entonces, que es como una característica pues de estos tumores. Y los principales diagnósticos diferenciales, bueno, dentro de los que nosotros encontramos, el principal es el glioblastoma epitelioide, que se caracteriza por células epitelioides y una anaplasia franca. Habitualmente el 60% de estos glioblastomas presentan esta mutación, el BRAF PB600, que se relaciona igual a este tumor, y también algunos presentan hasta la de lesión homocigótica de CDKN2A y 2B. Y pues una característica como diferente de estos tumores es que presentan las mutaciones del promotor TERT, que ahorita vamos a ver comparaciones. Esta es una pues tabla que compara el santoastrocitoma pleomórfico clásico con el glioblastoma epiteloide, y aquí vemos ciertas características que nos ayudan a diferenciar entre uno y otro. Esto también por pues, la relación que tienen los santoastrocitomas pleomórficos con el glioblastoma. Sabemos que los santoastrocitomas pleomórficos usualmente se presentan en una edad más joven, y en el glioblastoma en una edad más, pues, más adulta. La localización frecuente pues, de los santoastrocitomas es temporal. El glioblastoma es muy variable, usualmente también es supratentorial, pero es más variable y no es circunscrito, es más infiltrante. Dentro de la morfología, sí tienen similitudes, sin embargo, el glioblastoma epiteloide se caracteriza más por tener células epitelioides y una necrosis y una anaplasia marcada desde el momento del diagnóstico. Como ya les dije, la necrosis es frecuente en el glioblastoma epiteloide, la proliferación microvascular también. La presencia de esta mutación es más común en el santoastrocitoma pleomórfico, la de BRAF B600, que es pues una de las características principales, y en el glioblastoma puede estar presente en la mitad hasta el 50%, entonces tampoco no es tan común. La de lesión homocigótica de CDKN2A y 2B
Este está presente hasta en un 90% en los santoastrocistomas pleomórficos. Sin embargo, en el glioblastoma no es algo que lo defina. Sí puede estar frecuente, pero no es algo definitorio. Lo que sí es algo definitorio en el glioblastoma epitelioide es la mutación del promotor TERT, que está presente hasta en el 90% de los tumores, y en el santoastrocitoma pleomórfico también puede estar presente, pero es raro, ¿no? Pues es un porcentaje muy pequeño. Y también la ganancia del cromosoma 7 y la pérdida del 10 es algo muy común en el glioblastoma epitelioide, que también puede estar presente en el santoastrocitoma pleomórfico, pero también es más raro. Y pues el pronóstico más que nada en los glioblastomas epitelioides es muy malo, como ya conocemos, ya sabemos, y en el santoastrocitoma pleomórfico su pronóstico es relativamente favorable o bueno. Otra de los diagnósticos diferenciales es el ganglioglioma, que también pues tiene un componente glial similar. Sin embargo, pues la expresión de los, ¿cómo? Ambos presentan, perdón, acumulación de los cuerpos granulares eosinófilos y una infiltración linfocitaria. Sin embargo, estos presentan una expresión de CD34 y también pueden presentar esta mutación del BRAF. Y otro de los diagnósticos diferenciales que tomamos en cuenta es el glioblastoma de células gigantes, que macroscópicamente pueden tener también una apariencia similar al santoastrocitoma pleomórfico. Sin embargo, el inmunofenotipo de estos tumores van a estar caracterizados por expresión del P53 y un perfil molecular muy diferente a diferencia del santoastrocitoma pleomórfico. Y dentro del pronóstico, pues el factor pronóstico más significativo para estos tumores es la extensión de la resección o la calidad de la resección que se haya hecho. La supervivencia a 5 años del grado 2 es hasta un 90% y el grado 3 un 57%. Y otra cosa que hemos encontrado que tienen factores pronósticos es la presencia del promotor de TERT, o se relaciona con un fenotipo más agresivo en comparación a la presencia de la mutación de la vía MAP o de lesión homocigótica de CDKN2A o 2B. Muy bien, continuando con el artículo de revisión, pues tenemos el siguiente artículo de la revista de Neuro-Oncology Advance, en la cual vemos o habla sobre las características moleculares, histológicas y clínicas del grupo de tumores de la clase de metilación del jantoastrocitoma pleomórfico, un análisis de 469 tumores. Realmente este artículo obtiene como objetivo, pues realmente definir un espectro histológico que puede incluir patrones indistinguibles de un glioblastoma, caracterizar una firma molecular comparándola con un jantoastrocitoma pleomórfico clásico, con un glioblastoma BRAF mutado y determinar las variables histológicas y moleculares que tienen un valor pronóstico. Para caracterizar mejor el espectro histológico, molecular y clínico de los jantoastrocitomas pleomórficos, se evaluaron distintos perfiles de metilación en 4 centros y en estos centros se recabaron la información de 469 tumores. Y dentro de los resultados demográficos y de localización, se encontró que la mediana de edad era de 23 años, con un predominio del sexo femenino 1.3 en relación a 1, siendo la localización más común la del lóbulo temporal en hasta aproximadamente un 41% de los casos. También se identificó que de manera inicial, dentro del diagnóstico inicial premetilación, hasta un 30% de los casos fueron un jantoastrocitoma pleomórfico y hasta un 18% fueron gliomas de alto grado o glioblastomas. En un 70% no se sospechó de manera inicial como jantoastrocitoma pleomórfico. En en esta figura que nos habla principalmente del diagnóstico premetilación de las características moleculares del grupo de la clase de metilación de jantoestrocitomas pleomórficos, pues aquí podemos observar cómo aproximadamente 132 casos fueron diagnosticados como jantoestrocitomas
pleomórficos, lo que equivale a aproximadamente a un 30% de la población. Y esto quiere decir que entonces, como habíamos mencionado previamente, un 70% no se pensó de manera inicial que fueran o que tuvieran de manera inicial características histológicas que concordaran con el diagnóstico de un jantoastrocitoma pleomórfico. Por lo cual, esto nos dice que la histología no fue suficiente para determinar este diagnóstico o identificar estos tumores como jantoastrocitoma pleomórficos, por lo cual muchos de estos tumores fueron diagnosticados de manera inicial como glioblastomas, gliomas de alto grado, etcétera. Esto hace que sea justificable el uso del perfil de metilación como una herramienta diagnóstica más precisa. Y en el apartado B de esta figura, pues podemos observar la edad de los pacientes que se ordenó de menor a mayor, así como estas barras que indican la presencia o ausencia de distintas alteraciones moleculares. También podemos ver esta barra roja que nos ayuda a identificar aquellos pacientes que recibieron un diagnóstico de glioblastoma-like. Y aunque muchos tumores de la clase de metilación del jantoastrocitoma pleomórfico parecen glioblastomas histológicamente, molecularmente no se comportan como glioblastomas porque carecen de amplificaciones de algunos genes como el gen EGFR, el MDM2, el gen PDGFRA, y muchos de estos lo que sí presentan son patrones característicos de jantoastrocitomas pleomórficos. ¿Cuáles son estos patrones característicos? Pues las alteraciones en el BRAF, como se ve aquí, y en la codeleción del CDKN2A y B, pero también podemos ver que algunos tienen mutaciones del promotor TERT. Entonces, esta figura nos da una conclusión de que la histología no es suficiente para el diagnóstico del jantoastrocitoma pleomórfico y que también la identidad real de estos tumores se revela por el perfil de metilación y de su firma molecular. Dentro de las características moleculares, como ya mencioné, hasta un 86% de los casos evaluados presentaban alteración en BRAF y también una pérdida homocigota del CDKN2A y B hasta un 87%, la cual fue casi definitoria. Otras alteraciones en alteración de la vía de la MAP sinasa en casos sin BRAF, pues fueron las que se mencionan aquí, y pudimos encontrar otras alteraciones relacionadas al promotor TERT hasta en un 22%, así como en la ganancia del 7 y pérdida del 10%, que estos cambios genómicos simulan principalmente al de un glioblastoma, al de un glioblastoma, perdón. En esta otra figura, que aquí tenemos cuatro incisos, los primeros tres incisos son imágenes histológicas. Realmente, ¿qué es lo que nos hacen ver estas imágenes? El inciso A demuestra los cambios o las características clásicas de un jantoastrocitoma pleomórfico, las células epitelioides, las células en uso, etcétera. En la imagen B vemos un área de necrosis que suele ser más característica de gliomas de alto grado, de glioblastoma, y en el inciso C, pues lo que principalmente se ve es una proliferación microvascular, que es otro dato característico de gliomas de alto grado. De todos los tumores mencionados previamente, se identificaron 197 tumores con diagnósticos de clase de metilación del jantoastrocitoma pleomórfico. O sea, todos aquellos casos previos que se habían identificado premetilación como gliomas de alto grado, glioblastomas, etcétera, posterior al perfil de metilación se identificaron que pertenecían a la clase de metilación del jantoastrocitoma pleomórfico. Y esta figura lo que nos hace ver es que la histología no, por sí sola no permite distinguir a un jantoastrocitoma pleomórfico de un glioblastoma, lo cual justifica el uso de la metilación del ADN para una adecuada clasificación de estos tumores. Y lo que tratamos de ver en esta figura es demostrar que los tumores que pertenecen a la clase de metilación del jantoastrocitoma pleomórfico pueden mostrar desde una morfología típica de un jantoastrocitoma pleomórfico, pero también pueden tener rasgos de alto grado, como pueden ser la necrosis o como pueden ser la proliferación microvascular, que genera un gran solapamiento con el diagnóstico de glioblastomas. Y dentro de las características histológicas de los resultados de estos tumores, pues las clásicas
fueron las células epitelioides hasta en un 94%, células falciformes en un 62%, el plasmafilmo nuclear en 88%, así como el resto que se mencionan aquí. Y dentro de las características de alto grado fueron la necrosis, una necrosis geográfica o empalizada hasta de un 45, un 20%, así como la proliferación microvascular hasta en un 43% de los tumores. Y en comparación con el glioblastoma BRAF mutado, pues aquí se evidenció que estos tumores presentaron, dentro de otras características demográficas, pues mayor edad, a una mediana de 34 años. Se evidenció una mayor frecuencia en las mutaciones del promotor TERT hasta en un 93%, también en el MGMT hasta en un 47%. En el 100% de los casos se evidenció necrosis y se evidenció también mayor proliferación microvascular, a diferencia del jantoacitoma pleomórfico. Y dentro de los factores pronósticos, aquí lo que se investigó fueron los asociados a peor supervivencia y los no asociados a supervivencia. Dentro de los que tienen peor supervivencia fueron el encontrar la necrosis, que se asoció a una peor supervivencia de manera general o un periodo libre de enfermedad también más corto, así como la proliferación microvascular, que también se asoció a una supervivencia general más corta, o el diagnóstico previo como glioblastoma. Los que no se asociaron a esta supervivencia fue la mutación del BRAF, la mutación del TER, la ganancia del 7, la pérdida del 10 y también el índice mitóxico, a diferencia del jantoacitoma pleomórfico clásico. Estas son las figuras que encontramos en este artículo, que de manera característica, pues se utilizaron la histología para determinar justamente ese riesgo o esa supervivencia general. En el inciso A, pues fueron aquellos tumores con necrosis empalizada que de manera general tuvieron una supervivencia global significativamente menor. Aquellos pacientes con proliferación microvascular también se encontró que tenían una supervivencia global menor. Aquí podemos ver las PES de ambas gráficas. Y también en el inciso B tenemos el periodo libre de enfermedad asociada a la necrosis empalizada, en el cual se asocia con una progresión más rápida. El presentar esto se asocia con una progresión más rápida de enfermedad. En el caso del inciso D, podemos encontrar aquellos pacientes que tienen una supervivencia mejor en relación a los glioblastomas, a los glioblastomas. En este caso, utilizamos un astrocitoma IDH, que es la gráfica que se ve aquí en color gris. En color azul están los jantoacitomas pleomórficos. En color rojo, los jantoacitomas pleomórficos del tipo con características de glioblastoma. Y pues podemos ver en color negro a la relación en glioblastomas. Y aquí solamente cabe destacar que los acistomas IDH tienen una mejor supervivencia que aquellos jantoacitomas que tienen características de glioblastoma o los glioblastomas como tal. Y dentro de la discusión, pues realmente el perfil de metilación es más confiable que la histología para distinguir al grupo de metilación de clase de metilación de jantoacitomas pleomórficos de los glioblastomas, y que también la clase de metilación de jantoacitomas pleomórficos es mucho más heterogénea morfológicamente de lo que se pensaba. Incluye casos con apariencias de glioblastomas multiformes y, sin embargo, mantiene una entidad molecular consistente, centrada en las alteraciones del BRAF, en la pérdida del CDKN2AB, en la baja frecuencia de alteraciones del glioblastoma típicas, y también la necrosis y la proliferación microvascular deberían considerarse elementos pronósticos dentro del grupo de clase de metilación de jantoacitomas pleomórficos, así como muchos tumores previamente diagnosticados como glioblastomas podrán reclasificarse como tumores de la clase de metilación del jantoastrocitoma pleomórfico mediante este diagnóstico de metilación. Y el jantoacitoma pleomórfico por metilación pues representa un grupo que se define por el perfil epigenético y realmente no por sus características histológicas. Aunque en muchos casos van a imitar a gliomas de alto grado o incluso glioblastoma, van a compartir una firma molecular altamente consistente con mutación del BRAF y de la deleción del CDKN2A-IB, así como un comportamiento clínico distinto. Entonces, la clasificación por metilación va a permitir reconocer correctamente, evitando diagnósticos erróneos y revelando que el jantoacitoma pleomórfico es mucho más heterogéneo y frecuente de lo que se creía. Y pues la metilación va a redefinir el jantoacitoma pleomórfico, ya que tumores que parecen glioblastoma nuevamente resultan ser de la clase de metilación del jantoacitoma pleomórfico, con una identidad molecular propia y con un mejor pronóstico.
Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Nelmi. Y bueno, con esto terminamos. Les presentamos este jantoastrocitoma pleomórfico. Quisimos compartírselos porque es un caso clásico morfológicamente, como ven, no necesitamos biología molecular para diagnosticarlo, por supuesto que ayuda muchísimo, pero dentro de los criterios esenciales son suficientes para integrar el diagnóstico. ¿Cuáles son las cosas que vale la pena recordar? ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha visto pacientes o ha escuchado que dicen, yo tengo un paciente o yo vi un paciente con glioblastoma de 10 años de sobrevida? Bueno, pues quién sabe, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién sabe? El punto es que sabemos la sobrevida del glioblastoma, pero el jantoastro se confunde con mucha frecuencia con el glioblastoma, eso hay que tomarlo en cuenta, y sobre todo porque como nos los presentaron los doctores, la morfología, aquí les presenté todo lo que el jantoastrocitoma debe de tener histológicamente, lo tiene este caso que les compartimos, pero no siempre sucede así. Hay veces que unos tienen pseudoinclusiones, otros tienen cambios jantomatosos, otros no, etcétera. En esos casos en donde es variable las características histológicas, es en donde empezamos a sufrir los patólogos. Y bueno, a lo mejor le hacemos BRAF y si sale, si se documenta la mutación, eso apoya el diagnóstico, pero tampoco es categórico porque tenemos la contraparte, como ya mostraron los doctores, el glioblastoma epitelioide, que puede tener mutaciones del BRAF también. O sea, hay ciertos glioblastomas que pueden tener mutaciones del BRAF, lo cual hace también complicado el diagnóstico. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias a los que se conectaron, muchas gracias a todos los que participaron y nos vemos el siguiente lunes. Que tengan buen día.